Bien, estoy transcribiendo acá textual, ¿no es cierto? Es la unión, la página 18 estoy. La unión que forma sílaba en la palabra de dos vocales que no deben formarla. ¿Tá? Y el ejemplo que pone es el siguiente. En este caso, y el corazón, perdón. Se entre de dichosa ventura, ¿está? Entonces ahí, y él, ¿no? La unión que forma sílaba en la palabra de dos vocales que no deben formarla, ¿no? Es decir, el sonido, ¿está? Y en entreabre la E y la A forman sinéresis, pues se pronuncian en una sola sílaba, entreabre, ¿no? Es decir, ahí se pronuncian en una sola sílaba. Profe, y entre sinéresis y sinalefa, ¿cuál sería la diferencia? Fíjate que los ejemplos son bastante... Y en el corazón se entreabren dichosa aventura, ¿está? El tema yo creo que es un tema de acentuación, ¿no es cierto? Es que no lo entiendo muy bien. Entiendo que es una palabra, o sea, entreabre, que es como con dos palabras, pero no, veo que podría ser una sinalefa, no veo bien la diferencia. O sea, si es la sinéresis solo cuando está dentro de la palabra y no la separa, no entiendo bien eso. Exacto, porque... Profe, ¿sí? yo voy a tratar de explicarlo como yo lo entendí, a ver Sí. si capaz que puedo ayudar. Sí. En la parte de la sinalefa que dice palpita en, es como que ta y en es una palabra, ¿no? O sea, se suma la palabra. Y en la otra, en la sinéresis, abre, se separa. Esa, perdón. Abre, se separa en sílaba. Es como que en la primera es una palabra completa y en la segunda se separa en sílaba. Ahí No sé está. si se explicó bien. Viste que es y el corazón se entreabre. Y en el de arriba era CA y la segunda palabra queda pegadita. No sé si lo pude Exacto. explicar. Exacto. La primera es CA, ¿no? Y como el ejemplo, ¿no? De arriba, y en este se dividen las dos palabras, ¿no? Entre y abre. ¿Está? Y queda la mitad y la mitad. Ok, o sea que, por ejemplo, en la primera, ¿no? O sea, y el corazón eso es una sinalefa, Exacto. pero Y acá, trea es una sinéresis. exacto.
Ok. exacto, ¿está? Porque él marca en esta. Vamos a subrayarla así que queda, ¿está? Él marca ahí la sinérisis, exactamente, ¿está? ¿Queda? Bien, después marca la diéresis. Es el hecho mediante el cual dos vocales que deben formar diptongo no lo forman y se pronuncian por tanto separadamente. Es poco común en la poesía moderna y aún en la anterior, ¿no? En el derruido muro, ¿tá? Es acá entonces es poco común, ¿no? Es decir, y el ejemplo que hace hacen entonces es en el de, que tendría que ser de ru y queda separada la i, ¿está? Do, mu, ro, ¿está? Y dice que suele marcarse con el signo ortográfico, acá no lo puse, pero allí está el ejemplo, que pone los dos puntitos, ¿no? No sé si ahí visualizan los dos puntitos. ¿Quedó? Vamos a agrandarlo un poquito. Y yo ahí sí, quedaron los dos puntitos. Entonces, suele marcarse con el signo gráfico de igual nombre, la diéresis o crema, que podemos usar en cigüeña, que nada tiene que ver salvo el nombre y la grafía, ¿tá? Con el hecho poético. Este signo se coloca sobre la vocal débil o sobre la segunda débil. Mediante la diéresis no se forma diptongo, aunque no por acentuación de la débil, día, o de la primera débil como el fluido, sino por la prolongación fonética de la débil como tempestuoso, o de la primera débil como juicio, derruido. ¿Tá? Tampoco son dos vocales las que se pronuncian, de, ru, y, do, sino una sola y cuya duración es teóricamente 2 veces mayor a la normal. ¿Tá? Ahí entonces es como si esa i se prolongara un poco, que uno lo hace prácticamente sin pensar, ¿no? Al separar en sílabas, y en este caso también también justamente para llegar a lo que es esa cantidad de sílabas. ¿Tá? Bueno, después habla tan solo de la frecuentación de los poetas, unida al conocimiento de los mismos. Vamos un poquito más abajo. El verso castellano común puede constar de 4 hasta 14 sílabas. Bueno, habla justamente del alejandrino, ¿tá? Procedente de la Edad Media. Libro o poema de Alejandro. ¿Tá? Bueno, después, más adelante, en la 21, habla de los acentos interiores o fijos, ¿tá? Y los acentos variables, ¿tá?
Bien, que eso en realidad no tendría mayor, digamos, mayor sentido. Sí tienen que saber, por ejemplo, lo que es justamente el sentido de las pausas, ¿no? Dentro de los versos, sobre todo en los de arte mayor, ¿tá? Están las llamadas cesuras. ¿Tá? Las cesuras, entonces, del latín caesura, que es el corte, divide el verso en 12 hemistiquios. ¿Tá? ¿Tá? Del griego hemi, medie, de stiquios, líneas. La cesura puede corresponder a la mitad del verso, lo cual solo puede tener efecto, lógicamente, los versos de sílabas pares. ¿Tá? Y por último, un verso puede tener más de una cesura y quedar entonces dividido en más de dos partes. La pausa de la cesura ha de ser más breve aún que la final. ¿Tá? Y podemos acá el ejemplo de, ponemos el segundo que da ahí, el de Rubén Darío, ¿tá? Que dice, pequeña ánfora, ahí abrió una cesura y luego de vino llega, compuesto por la dulce musa alegría. De manera que estas divisiones internas también entonces generan un ritmo y una unidad en lo que es la estética de ese verso, ¿tá? Bueno, después allí, eso lo pueden ustedes leer. Profe, disculpe, ¿cesuras es lo mismo que hemistiquios? No, cesura es el corte, la división, ¿no? Y lo que ¿Puede bajar divide, un poquito la pantalla así veo el ejemplo? ¿cómo no? Hemistigio sería cada parte en la cual queda dividido. ¿Tá? Ok, el corte es El corte, es decir, esa el signo línea que gramatical que pone ahí va esa línea, que sería lo la divide cesura. en 2 hemistiquios. Ahí Ahí va, está. perfecto. Y el hemistiquio sería cada parte del verso en las cuales queda dividida. ¿Tá? ¿Queda? Cada uno de ellos sería un hemistiquio. Bien, después habla un poquito de las estrofas, habla de las estrofas de versos iguales o variados, que son los dos versos que riman entre sí. ¿Tá? Y después habla de diversos tipos de estrofas, por ejemplo, el cuarteto, la estrofa de 4 versos. Esto yo creo que no tiene mayor complejidad en la comprensión. ¿Tá? Las combinaciones comunes de versos desiguales, por ejemplo, una muy significativa, las combinaciones dentro de las combinaciones comunes. Vamos a poner, aunque sea algunas para que a ustedes les quede, entonces, estrofas de versos iguales.
Como ustedes saben, las estrofas, por supuesto, es el grupo de versos, ¿no es cierto? El conjunto de versos. Bueno, los pareados, entonces, ¿está? Dos versos que riman entre sí. ¿Está? Los tercetos clásicos, inmortalizados por Dante de la Divina Comedia, son justamente las estrofas de 3 versos. ¿Ah? Después tenemos el cuarteto. ¿Qué es lo de pareados que pusiste ahí? Pareados son las estrofas de 2 versos que riman entre sí. ¿Está? 2 Ok. versos que riman entre sí. La rima es consonante. La medida puede variar. La rima es consonante. ¿Tá? Después tenemos lo que es los tercetos, ¿tá? Que son las estrofas de 3 versos. Los cuartetos, la estrofa de 4 versos. Y ahí señala, por ejemplo, una conocida es la redondilla, donde el esquema de la rima es AB, AB. Bueno, la rima ya la hemos estudiado en extensión, que tenemos rima consonante y rima asonante. Eso ya lo dimos y lo vimos. También tenemos el hecho que sea la palabra o aguda o grave, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en el ejemplo de la redondilla, y se cree presentir la desolación oscura, ahí está el antiguo con la B, ¿no? Oscura, de una inefable ternura que solo sabe morir. Ahí entonces, fíjense que tenemos el esquema de la redondilla A ver quién me lo dice. ¿Están ahí? No entendí la pregunta, profe. ¿Cómo sería la rima acá? ¿Presentir con qué rima? Recuerdan que la Con rima morir. es... Morir y después oscura y ternura. Ahí está. ¿Y cómo sería la rima? ¿A partir de dónde rimaría? Presentir. La rima era la coincidencia de sonidos a partir de la última vocal acentuada. ¿De dónde rima presentir? De la ir. Ahí está, ¿no? Y oscura con ternura. Entonces ahí teníamos... ¿Qué tipo de rima es la A y qué tipo de rima es la B? Tenemos, son rimas consonantes, pero las dos, ¿no? Pero la A es una rima de palabras agudas, ¿no? En cambio, la B es una rima de palabra grave, ¿no? Eso lo deben tener más que claro porque ustedes son de idioma español, ¿no?
¿Quedó? Presentir es aguda, morir es aguda, ¿no? Ahí tenemos rima consonante aguda, y en las otras dos, rima consonante grave. Sí, profe. ¿Verdad? Bien. Bueno, después habla la décima, que son las estrofas de 10 octosílabos con rima consonante. Después tenés el soneto, que el tradicional consta de 14 endecasílabos, ¿está? Distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. Los cuartetos tienen solamente 2 rimas, cuyo esquema es A, BBA, A, BBA, ¿está? Y lo que les quería decir, todas estas eran de estrofas de versos iguales. Con las estrofas de versos desiguales, tenemos justamente lo que es, se me fue para arriba, ahí está, la copla de pie quebrado, y, por ejemplo, porque acá no da, dice copla significa aquí combinación de versos, pie vale tanto como medida, quebrado quiere decir reducido. Esta es la combinación en que se mezclan versos de arte menor con otros más breves. Carece de esquema fijo, la rima es consonante, posee venerable antigüedad, se remonta al siglo XV. Son famosas las de Jorge Manrique, poeta de aquel siglo. Comienzan así. Fíjense que yo acá tengo, miren que busco. Para que ustedes vean el ejemplo de cuál es la copla de pie quebrado, que lo deben conocer. Fíjense. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte. ¿Está? Contemplando. Ahí tenemos entonces el pie quebrado. Tenemos 8, 8 y 4. ¿Está? ¿Queda? Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Es decir, que hace 8, 8 y 4. Y después vuelve a repetir 8, 8 y 4. ¿Me van siguiendo, no? Sí. De manera que ese verso de 4 sílabas viene a cerrar el sentido. ¿Está? Y vieron que en este caso hay un encabalgamiento. ¿Está? Recuerda el alma dormida, vive el seso despierto, contemplando. Ahí sigue el encabalgamiento, es encadenado. ¿Está? Recuerdan que encabalgamiento era un recurso de construcción donde hay una falta de concordancia entre la sintaxis y lo que es la unidad sintáctica y la unidad semántica, es decir, el significado. ¿Está? Es decir, que se produce el sentido en más de un verso. Dime, ¿qué me ibas a preguntar? Lo que está subrayado, ¿el poema son 3 versos o lo de arriba es el No, título? sigue. Lo único que no nos vamos a detener. El ejemplo, no, son más versos, pero digamos, el ejemplo del pie quebrado es que eran 8, 8 y 4 después, y siguen esa misma estructura.
¿sí? Claro, pero esos versos que vos copiaste ahí son 4, porque el primero está subrayado, no sé si es el título del poema. No, esto es el ejemplo, la Ah, copla en realidad es una, son 3 versos entonces ahí. Está. es una Ahora sí. sextilla, ¿está? Que sigue y son 2 el pie quebrado, 2 el pie quebrado y así sigue, ¿está? ¿Queda? Pero la idea era que vieran lo que era ese pie quebrado, que en este caso concluye el sentido, ¿está? Luego, bueno, está la lira, ¿tá? Que son endecasílabos mezclados con heptasílabos. La más generalizada consta de 5 versos. ¿Tá? Bien. ¿En qué página está lo de los versos de arriba? No, yo en realidad la seguí un poquito. Ahí solo dice recuerda el alma dormida, página 36. Ah, ok. ¿Tá? Yo la seguí un poquito. ¿Tá? Y después la seguidilla carece de forma fija, generalmente mezcla el heptasílabo con el pentasílabo, aunque quizás sea más exacto decir que descompone el dodecasílabo en aquellos versos. Rima por lo general asonante. Y después está lo que es las series indefinidas, ¿tá? La indefinición se refiere a la cantidad de versos. Suelen mencionarse el romance. Vieron que si ustedes recuerdan lo que era el romance, ¿no es cierto? Como tirada indefinida de versos octosílabos, ¿no? También la sílaba, ¿tá? El romance como una de las estructuras más antiguas y la más genuinamente española, consta de una cantidad indeterminada de octosílabas con rima sonante en los versos pares. Los impares son blancos o sueltos. Recuerdan que el verso blanco es el verso que no tiene rima, ¿tá? Esto es, carecen de rima. Se suele distribuirlo en estrofas y en la actualidad alterar levemente su medida, en ambos casos por razones poéticas, ¿tá? Y la silba, finalmente, en decasílabos, heptasílabos con rima consonante y a veces sin rima, mezclados sin orden, ¿tá? Bien. No sé si hay alguna pregunta de este repartido. ¿No? Bueno, entonces pasaríamos a destacar algo del ritmo de la prosa. Que está en el repartido de Amado Alonso, ¿sí? Acá vamos a distinguir algunos aspectos, porque el repartido que yo les dejé es de la 240 a la 265, ¿no es cierto? Bien. Y ahí empieza a hablar en general de la noción de ritmo. Vieron que dice un hombre por solo caminar con pasos temporalmente regulares no camina con ritmo. El ritmo aparece en cuando esa regularidad es construida como una forma en sí, como una estructura y ordenación sentida de los esfuerzos musculares. Entonces todo el cuerpo marcha no solo con las piernas, ¿tá? Es decir, hay una semejanza, lo mismo vale, dice,
para la creación de los tipos más elevados y complejos de la música sinfónica. ¿tá? La marejada emocional que es en el músico el trance de inspiración va objetivándose la construcción sonora. El oleaje emocional y el embate de los sentimientos llevan en su misma acción alternancia de tensiones y distensiones. El músico las regula y ordena, las estructura en formas diferentes, las hace ritmo. Y adviértase bien que al hacerlo, el músico no se limita a ordenar tensiones y distensiones y a inteligir que quedan ordenadas como quien dispone conforme a un plan matemático objetos exteriores. Lo que ordena es su propio sentir, ¿tá? Un increyendo, un acelerando, ¿tá? Es decir, cómo el ritmo es parte también de la creación, ¿tá? El sentir, el propio sentimiento como una estructura móvil y la conciencia de que esta forma es criatura suya, constituyen el placer específico del ritmo del artista. ¿tá? El ritmo es una organización dinámica de sensaciones. ¿tá? ¿tá? Así pues, solo por comodidad expositiva se puede hablar de la función rítmica de la melodía o de entonación, pues no se trata realmente de que el ritmo sea algo que la melodía lingüística haga o produzca, sino que la melodía es una de las caras del ritmo, la acústica. Para más así les queda más alto. Bien. Luego, entonces, habla un poquito de lo que es en el ejemplo, la luz de la lámpara entre las cadenas de plata tenía tímido aleteo del pájaro prisionero. Ahora estoy en la página 242, como si se afanase por volar hacia el santo. Los dos primeros miembros forman la prótasis y los dos últimos la apódosis. Los dos primeros se entonan en un tono o dos más alto que los dos últimos. La tensión general es mayor en los dos primeros que en los dos últimos. Dominante y tónico cuando iniciamos el periodo y hasta el final de la prótasis. Es decir, el creyendo, el increyendo y la disminución del ritmo, ¿no? La primera parte del periodo en que queda pendiente el sentido, que se completa o cierra en el segundo, se llama prótasis, y lo que es la segunda parte se llama apódosis. ¿Ah?
¿Queda? Y ahí el ejemplo que pone, nosotros, esto es un ritmo que hasta en las canciones actuales lo podemos ver, es decir, mismo cuando uno habla, lo que es el ascenso y descenso entre lo que se va diciendo, ¿no es cierto? Forman este sentido que genera el ritmo, ¿tá? En la prótesis se conduce como un planteo de algo que solo en la apódosis se resuelve. Es decir, en la primera parte, ¿no es cierto? Pero acá, esperen. Disculpen que acá se me fue, me quedó mal. Esto termina acá, ¿no? Un planteo de algo que solo en la apódosis se resuelve. ¿Ah? Así también la tensión orgánica, casi la ansiedad que nos inunda en la audición musical, durante una dominante artísticamente valiosa, incluye ya un aguardar el equilibrio de la tónica. ¿Está? Bien, es decir, esta tensión y la distensión que hace el ritmo, ¿está? Esta unión indisoluble entre algo que va en un increyendo y luego disminuye. ¿Está? Bien. Ritmos de pensamiento, ahí salteé hasta... No, vamos a señalar algo más, que inclusive... se los voy a poner acá. Así es como se cumple una doble condición, ¿no? Del ritmo. La doble condición, entonces. Vamos acá a entrecomillar esta parte. La doble condición del ritmo. Hay una sucesión de movimientos, tensiones y distensiones de grado vario y estos